Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, te damos gracias por permitir congregarnos, coloques el deseo, el tiempo, Señor, los recursos para hacerlo tanto de manera presencial como de manera virtual. Señor, pedimos que tu palabra sea clara, que nuestra mente, Señor, esté dispuesta, que alumbre, Señor, nuestro entendimiento, que lo renueves para vivir por fe, para aplicar tu palabra y vivir por fe cada día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir, yo les daré descanso. Es una promesa de Dios. Yo les daré descanso. Pero no se refiere a un descanso físico, sino un descanso en nuestra alma. Yo les daré ¿qué? Descanso. Entonces, antes de iniciar, Moisés, cuando salió hacia el desierto con el pueblo, Moisés se reunía con el pueblo y solucionaba todas las cosas. Entonces el suegro de Moisés un día lo visitó y Moisés le contó al suegro todo lo que había hecho Dios cuando lo sacó al pueblo de la esclavitud, todo el poder, los milagros, todo lo que había hecho, y el suegro, maravillado de ver, le daba gloria a Dios. Se acuesta, al otro día se levanta el suegro y ve a Moisés y el pueblo afuera y Moisés esperando solucionar todos los problemas. Entonces el suegro lo ve lo que hace Moisés. Entonces el pueblo esperando y Moisés al terminar el día, ¿cómo está? Cargado, cansado. Entonces el suegro le dice a Moisés, Moisés, usted está haciendo algo mal. ¿Sí? El pueblo lo hace esperar y usted está con toda la carga. Entonces usted no puede hacer eso. Usted busque personas que le ayuden, los prepara y divide las cargas para que las personas lo hagan y así las personas tampoco tienen que esperar y usted no soluciona todo. Entonces Moisés escuchó al suegro que era algo sabio y lo hizo. ¿A qué nos referimos eso? Que Moisés estaba cargado en el alma, pero por causa de unas actividades físicas. Entonces, a veces nosotros nos cargamos en el alma por tanta actividad que física. O sea, es decir, el trabajo, la casa, la parte social, las actividades lúdicas, cuando alguien practica un deporte o tiene pintar, alguna actividad alterna, todas esas actividades, al tener tanta la responsabilidad y tenerlas, entonces puede producir una carga ¿en dónde? En el alma. Pero realmente lo que está sucediendo es que hay un cansancio físico, que en el momento en que la persona diga, dejo de hacer esta actividad o quien me ayude o organice mejor el tiempo, pues va a estar descansado. Cuando la palabra dice, yo les daré descanso, no se refiere a eso. Porque cuando estamos con muchas cosas, como lo que tenía Moisés, él ya al último estaba cargado, pero era porque estaba haciéndolo solo. No nos referimos a eso, porque si yo dejo de actividades, pues estoy tranquilo. Nos referimos al alma, que así no hayan actividades, esa alma está cargada, está cansada. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Mateo 11, versículo del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Surge una pregunta, ¿en este momento nuestra alma está cargada? ¿Por qué se carga el alma? Entonces, aquí tenemos un micrófono para que... ¿Qué carga nuestra alma? ¿Qué carga nuestra alma? ¿Por qué uno se carga?
Y los que están en el canal de Zoom pueden habilitar el micrófono, pueden participar, los de YouTube lo pueden escribir o lo pueden escribir los del canal y aquí lo leemos. ¿Qué carga nuestra alma? ¿Por qué uno se siente cargado? Por las emociones. Las emociones. El miedo, la angustia, por la codicia, la avaricia, o sea, por todo lo de la carne. Sí, entonces por ejemplo, lo que decía John Jairo, él los predicó el domingo, el temor al futuro económico, ¿sí? Eso, entonces eso nos carga nuestra alma. Y así usted tiene una sola actividad que es trabajar, o una mujer está solo en las labores del hogar, que es un trabajo, pero tiene el alma ¿qué? Cargada. Entonces estamos hablando del alma. ¿Qué más carga el alma? Los afanes del mundo. Los afanes del mundo cargan el alma. Listo. ¿Quién más nos dice por qué se carga nuestra alma? Por la incertidumbre. La incertidumbre. Sí, se carga el alma. ¿Por qué más? Las situaciones de la casa, del trabajo. Las situaciones del trabajo. Las preocupaciones, todo lo que nosotros hacemos a diario nos preocupa a veces y eso nos turba, nos pone ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? En fin, entonces eso nos carga. Sí, así es. ¿Qué más? Las enfermedades, las deudas. Las enfermedades. Sí. Compromisos. Sí, entonces todo eso carga nuestra alma. Pensemos, ¿hoy tenemos cargada el alma? Ejemplo, los hijos cargan nuestra alma, de pensar el futuro de ellos o el comportamiento de ellos, ¿sí? Las situaciones, eso carga nuestra alma. Entonces, cuando la palabra dice que Dios nos da descanso y hay una promesa, es porque sucede. Nuestra alma se carga y es lo que comúnmente decimos en el mundo, ¿cómo andamos? Estresados. Entonces cuando alguien dice, no, estoy estresado, está cargada el alma. Y algo maravilloso que hablamos, que solo brinda Cristo el Señor, es que es posible vivir sin estrés, vivir con un alma descansada, porque el versículo que leímos dice, yo os haré descansar. Entonces yo leo y digo, oiga, yo estoy angustiado, preocupado por todo lo que compartimos y leo una promesa, yo los haré descansar. Dios, hay un descanso. Entonces uno lee eso y hay dos cosas, Dios miente y Dios es capaz de hacerme descansar el alma. Entonces cada uno pregunta y dice, pues yo leo la promesa y dice que Dios me hace descansar. Oiga, Dios miente. ¿Él puede cumplir esa promesa? Entonces, Dios miente. Cuando vamos a la palabra, vemos que Dios no miente. Entonces tenemos la seguridad, solo que es por fe. Y adicional, y Él puede hacer cumplir, puede lograr ese objetivo de que nuestra alma descanse, que tu alma descanse. Así esté la adversidad, así esté el problema. Recuerda que en la parte física quitamos las actividades y uno descansa. Pero ese descanso que habla la palabra es que en medio de la situación difícil, ¿cómo va a estar nuestra alma? ¿Cómo va a estar tu alma? Descansada. Entonces, ¿Dios tiene el poder para lograr eso? ¿Dios lo puede hacer? La respuesta es sí. Sí, entonces aparece la esperanza, una vida dinámica del Evangelio, porque eso es posible sin ritos, sin ceremonias, sin penitencias, sin promesas a Dios. Aquí nos dice cómo es que Él da el descanso. Mira, ¿qué te carga? En medio de la adversidad y la dificultad, tu alma hay una promesa que va a estar descansada, sin estrés, sin angustias, sin preocupación en el alma. ¿Es posible vivir así? Claro que sí. Claro que sí. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y Dios nos la dio, Dios la prometió y Él vive en ti. Él vive en ti.
Lo demás pasa a ser ritos y ceremonias y cosas religiosas que no es el Evangelio. Es transformación de vida. Es cómo nos sentíamos antes y cómo nos sentimos al conocer la verdad. Entonces hay una promesa, todos estamos cargados y vimos que Él sí lo puede hacer. Leyendo el versículo, en el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo va a ser el descanso de Él? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un yugo? Entonces recuerda que Jesús tomaba las cosas naturales del día a día que todos conocían para dar el mensaje espiritual. Entonces vamos a ver primero lo natural, que es un yugo. En esa época era normal el yugo, pero de pronto alguien ahora no sabe qué es un yugo. Entonces para ver qué es un yugo vamos a mirar una foto, vamos a mirar una diapositiva de qué es un yugo y qué estamos viendo ahí. ¿Quién me dice qué ve en la foto de qué es el yugo? Es un palo que sujetaba a dos animales para arar. Iban sujetos también, el palo iba en el cuello, en la parte de arriba, como en la nuca, y por debajo iban amarrados para que al caminar, caminaran parejitos y no se fueran a desviar. Gracias. ¿Cuántos une Osvaldo? ¿Cuántos animales? Dos. Dos. Tengamos presente, el yugo no es para 5, ni para 10. ¿El yugo para cuánto es? Para 2. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y vemos lo que nos dijo Osvaldo. Dice la palabra, el versículo, tengamos ahí la diapositiva, lo que nos explica Osvaldo, que es lo que se coloca en el cuello a los dos animales, a los dos bueyes. Bueno, entonces dice el versículo, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, los dos animales que vemos de ese yugo en lo natural, ese yugo, ¿qué hacen los animales? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Con ese yugo, un animal va a ir para la izquierda y el otro animal va para la derecha. Con ese yugo, un animal llega y dice, pues yo no avanzo, y el otro animal va a avanzar. Ese yugo, ¿qué hace con los animales? Si paran los dos. Si van a la izquierda, los dos van a la izquierda. Si van a ir a la derecha, los dos van a la derecha. Y si van al frente, los dos van al frente. Recuerda los dos. No perdamos de vista eso. Los dos. ¿No es que? Uno. ¿Y para qué utiliza el hombre eso? Arar. ¿Y también para qué? Para cargar. Llevar la carga. Utilizan para dividir la carga y entre los dos llevarla, o sea, para alivianar la carga que están llevando arando la tierra. Maravilloso, Pedro. Oiga, livianar la carga. Escucha eso. Recuerda que estamos cargados, ¿no? Entonces los bueyes llevan la carga. Si fuera uno, pues un solo animal lleva todo. Entonces colocan el yugo y la carga la llevan ¿quién? Los dos. Unen fuerza, los dos la llevan. Entonces, los dos animales están llevando la carga. Pero, si usted nota, los dos, uno va a salir más rápido y el otro va a ir más lento. Los dos van al mismo ritmo. Mira todo lo que hace ¿qué? El yugo. Un animal deja el yugo, entonces el otro animal queda con toda la carga. Si uno se va, se aleja. Eso es el yugo. Eso es el yugo. Entonces la palabra dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, dice Jesús, llevad mi yugo. Y es la manera que haya descanso en nuestra alma. Entonces, ¿qué nos sucede? Nosotros, Dios nos llama, leemos la palabra, oramos, nos congregamos, asistimos, repetimos los versículos, nos sabemos las historias, pero de pronto, ¿por qué nuestra alma está cansada? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué la preocupación? Porque de pronto en ese yugo va un solo
Una sola persona que somos ¿quiénes? Nosotros. Repetimos los versículos, todos nos congregamos, pero no hemos tomado el yugo. Dice, llevad mi yugo. El yugo dirige, guía, aliviana la carga, todo al mismo ritmo. Eso hace el yugo en lo natural. Entonces nosotros nos podemos congregar, hacer todo lo que estamos haciendo, y el martes, los domingos pasados, y lo que compartió John Jairo y Marta sobre la vid, el pámpano y el fruto, que tenía que estar como unido. Resulta que aquí en la carga nosotros leemos la palabra, pero seguimos cargando con todo. Es decir, hablamos con Dios, pero salimos a vivir con nuestro esfuerzo. Salimos a manejar con nuestros recursos las cosas. Significa que leemos la palabra, nos congregamos, pero seguimos viviendo por vista. Cuando vivimos por vista, va a aparecer lo que llama el mundo estrés. No hay otra manera. Vivir por vista te lleva a vivir a manejar el estrés, a sentirlo y a estar cargado. Por eso dice, el justo vivirá por fe. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Entonces Dios nos llamó y nos llamó a una vida de fe. ¿Cuál es el yugo que es fácil? Dice el versículo siguiente en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recuerda que cuando tomamos el yugo de los animales, la carga se divide en dos. Cuando Dios dice que tomemos su yugo, que es la palabra, nosotros tomamos el yugo de Él, la palabra, y Él toma nuestra carga. Nosotros tomamos lo de Él, que es la palabra, y Él toma nuestra carga. No es que se va a dividir la carga, no. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él se encarga de nuestra carga, de lo que atormenta nuestra alma, de la incertidumbre, de la preocupación, de la angustia, de la enfermedad, de la situación adversa, de todo lo que sucede en nuestra alma. ¿De qué va a pasar cuando parta la persona? La palabra tiene esperanza y tiene vida para nuestra alma, para que no vivamos en estrés, para que no vivamos en angustia y preocupación. Entonces dice, llevad mi yugo. Entonces, el yugo es la palabra de Dios que es por fe, sus promesas. Y esta es una promesa. Nosotros leemos la palabra y la repetimos, pero cuando comenzamos a vivir, decía María Angélica ayer, que dar el paso de fe. Entonces las situaciones difíciles, entonces la leemos, pero vivimos por vista y decimos, no, eso que dice la palabra no. Y nos quedamos con la carga y no hacemos lo que dice la palabra. Llevar mi yugo es no ser oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces, el yugo es de dos. Dios nos llamó y leemos la palabra. Quiere decir que Dios vive en nosotros. Recuerda que los dos animales van juntos siempre, por el yugo. Dios vive en nosotros, no nos abandona, no nos deja, nunca. Siempre podemos contar con Él. Pero tiene una promesa maravillosa, que es que Él hace en tu alma. No necesitas hacer un rito, ni ir a ningún lugar especial, ir a hacer algo, ni generar una penitencia, ni una promesa a Dios. No, Él vive en ti y donde vayas, va contigo. ¿Cuántos van? Dos. Nuestro espíritu, nosotros, y la presencia de Dios en nosotros. Es su palabra. Entonces recuerda que a los animales con el yugo los dirigen, los guían. Cuando dice toma mi yugo, es ¿qué debe de guiar tu vida? ¿Qué debe de guiar nuestra vida? La palabra de Dios. La palabra, no ritos. La palabra es algo que Él ya hizo, sus promesas. Dios prometió sus promesas, que son una verdad, es un hecho cumplido. Un hecho cumplido. Entonces el tema del pecado y del mal, el pecado, que estamos apartados de Dios, que hay que ganarse la salvación eterna,
Pues la palabra te dice la verdad para que descanse tu alma, que vienes del cielo y vas para el cielo. Que Dios no te deja de amar, nunca, que nunca te abandona. Y si me comporto mal, si hago algo indebido, no te deja de amar, no te abandona. Y como el yugo está, lo que hace es la disciplina de Él en nuestra vida. Pero nos va a colocar en el camino nuevamente. Dios nos llamó a disfrutar de su paz y de su gozo. Dios nos llamó a que nuestras cargas no las tengamos nosotros. Es muy duro la vida cargando todo, por eso el estrés. Imagínese uno tratando de colocar en orden todas las áreas de la vida, teniendo control de todas las áreas de la vida, uno solo. ¿Cómo terminamos? Explotados, estresados, angustiados. No es vida. Por eso Él dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. Es la palabra. ¿Qué dice la palabra? Entonces, la manera nosotros que se hace esa promesa a Dios, que podamos disfrutar de ella, es la relación con Él, que es el símil también del árbol, de la vid y el pámpano y el fruto. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo que nos dice Cristo? Su palabra. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo que dice la palabra. No un rito, lo que dice la palabra. No, usted se comporta mal, usted está en pecado. No, estoy haciendo cosas indebidas y por eso no disfruto del reino y va a haber una disciplina. Pero no estamos en pecado, porque si decimos que estamos en pecado, Dios no vive en nosotros. No podríamos hablar con Él y estaríamos separados de Él. Él ya nos limpió, Él ya está en nosotros y estamos santos y podemos hablar con Él para que nos guíe. Entonces, ¿qué nos genera carga? Entonces dice, los hijos, la economía, la enfermedad, el futuro, la incertidumbre, la economía, el trabajo, la sociedad, la parte social, todo eso que genera la palabra nos tiene promesas y Él ya venció. Entonces, por ejemplo, para caminar cada día tranquilo sobre el tema de las tinieblas y las energías, pues Él nos trasladó al reino de la luz. Entonces el tema es creer por fe y es fácil. No tienes que pelear ni luchar, Él te trasladó. Lo que hablábamos en la prédica, que somos herederos, Él ya lo hizo. Él te trasladó al reino de la luz, donde estás protegido, nada te pueden hacer. Entonces, el yugo de que nos dice Jesús es su palabra, pero es ser hacedor. Si yo la leo y llego a mi conclusión natural y no hago lo que dice la palabra, me estoy llevando toda la carga, estoy tomando toda la carga. Al cabo de los días va a aparecer el estrés, el dolor de la cabeza, la angustia, la preocupación, no puedo dormir, pues porque estoy tomando toda la carga de la situación y estoy leyendo la palabra y me congrego, pero no estoy llevando el yugo son los dos. Entonces, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, cuando usted vea que la nube se mueve, usted levanta el campamento y camina, porque la nube era el símbolo de la presencia de Dios. Cuando usted vea en la nube que se queda quieta, usted tiene que decirle a la gente, hay que armar campamento y quedarnos quietos, porque era el símbolo de la presencia de Dios, que Dios los guiaba, era el símbolo. ¿Qué guía tu vida ahora? La palabra. La palabra. Entonces, la leemos, nos congregamos, pero a veces Moisés no, la nube se movió y Moisés decía, bueno, quedémonos aquí todos, con las carpas aquí todos, seguimos acampando. No. O la nube, iban caminando y la nube se quedaba quieta y Moisés le decía al pueblo, bueno, sigamos caminando. No. Si la nube se paraba y ellos iban caminando, ¿qué hacía Moisés? Armar carpas. Y si tenían las carpas armadas y la nube se movía, bueno, quitemos las carpas y hay que moverse.
Tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. El mundo, a medida que pasen las décadas, va a rechazar la palabra, porque el mundo le está presentando la solución al hombre en su propio esfuerzo, en doctrinas humanas, en teorías, en filosofías, pensamientos del hombre, y las palabras de moda en cosas ancestrales, ritos ancestrales, cosas ancestrales, que por allá y que le van a ayudar a su alma. Familia, absolutamente nada de lo que usted haga afuera llega a darle descanso a tu alma, absolutamente nada. No, que me ofrecieron un spa en la India, que con música, sí, vaya, conoce. Pero eso es para tu cuerpo, eso no llega a tu alma. Familia, absolutamente nada externo le da descanso a nuestra alma, a tu alma. Y Dios te llamó para que tomemos el yugo, para ser hacedores, para decirle a Dios, oiga, yo resistiéndome, usted me llamó y yo resistiéndome, y dice la palabra, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La estoy oyendo, entonces dice la palabra que usted debe ser proveedor para su casa, porque si no provee para los suyos, es como negar la fe. Escucha, negar la fe. ¿Y qué es negar la fe? Negar a Cristo. Y uno lee eso, y en el hogar hay necesidades, y uno tiene el dinero, y me dejan, los hijos se van y no se acuerdan de mí después, y uno con el dinero guardado, y haciendo sus deleites, y en el hogar necesidades, y no le importa, tanto de parte del hombre como de la mujer. ¿Y qué dice la palabra? Que debe suplir las necesidades. Ese es el camino. ¿Cómo quiere una persona, si no hace la palabra, después que tenga su alma liviana, que viva sin angustia y sin preocupación? Imposible. Entonces la palabra de Dios, tomar el yugo, es ser hacedor de la palabra, porque Dios no miente. Dios cumple su palabra. En la prédica de John Jairo, finalizando, él hablaba sobre el testimonio de la congregación, cómo Dios no miente, cómo Dios ha abierto las ventanas de los cielos a cada persona de la congregación. Si no, no estuviéramos, familia, ni la sede, ni el streaming, ni todo lo que estamos haciendo y lo que estamos orando para seguir, porque Dios levantó la congregación para llevar la verdad al mundo, familia, al mundo, y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Eso va a ser realidad. Y mira cómo tenemos la sede, y eso, como decía él, nunca hubo, en la congregación nunca se ha hecho ninguna actividad. Cuando estábamos en la anterior sede, que era en arriendo, unas personas traían artículos para la venta, y un día me arrimó alguien y me decía, Mauri, hagamos como que hacen ahí, hagamos sancochos y nos queda más plata, porque eso da muy poquita plata. Yo le dije, no, es que esa plata a mí no me queda nada, eso es de ella, y es ella que trae los negocios y lo vende, pero eso no es de la congregación. Pensaban que el negocio que da una utilidad a la congregación. Ninguna actividad cuando salíamos que lo hacíamos, tampoco. Al contrario, la congregación colocaba para poder hacer actividades cuando salíamos a los centros recreacionales y todas estas cosas. Gracias a Dios. ¿Dios qué ha hecho? Cumple su palabra. Entonces, ante la angustia del futuro económico, ¿cómo vamos a estar tranquilos y cada día mejor? ¿Por qué sabemos que cada día estamos mejor? Porque estamos llevando el yugo, la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Pues que usted aparta con amor y da. Y cuando usted aparta con amor y da, ¿qué hace Dios? Abre las ventanas de los cielos, más de lo que pides, más de lo que entiendes. Y te guarda del devorador. Y te da los deseos del corazón. Eso dice la palabra. Cuando lo estoy haciendo, entonces aparece esa tranquilidad hacia el futuro de saber que siempre Dios está ahí, siempre, porque estamos en un principio. Pero cuando leemos eso, si estoy endeudado, si estoy mal, ¿yo cómo voy a diezmar?
Y seguimos con la carga. Seguimos con la carga. Pero si hacemos la palabra, hay una promesa. Nuestra alma descansa y su palabra se cumple porque Dios no miente. Y así en cada área de la vida, familia, en cada área de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Es animarles a que cuando leamos la palabra, orar unos por otros, por todos, para ser hacedores de ella. Porque Dios nos prometió que si llevamos su yugo, Él lleva nuestras cargas y nosotros llevamos lo de Él, que es fácil. Es una palabra de fe. Ayer, hablando el tema de la comunicación, le invitamos a la próxima reunión de parejas. La comunicación, algo tan complejo que uno cree que lo maneja y es fácil, pues la palabra nos dice que el órgano más difícil de controlar es la lengua. Y uno lo ve en el día a día, ¿sí? Fácilmente uno dice cosas. Y entre el esposo y la esposa nos decimos cosas, facilito, y ahí se generan problemas y dificultades. Si Dios es nuestro yugo, la palabra, y hacemos lo que dice la palabra, pues sucede lo imposible. Esa lengua entra en control, gracias a Dios. O sea, es Dios quien hace. Entonces, cuando lleva la carga, Él es Dios haciendo en nuestra vida y en tu alma, porque Él va a dar el fruto, como hablaba de la vid, el pámpano y el fruto. Va a aparecer la paz de Él, el gozo, la paciencia, la esperanza en medio de la adversidad y la circunstancia difícil. El alma siempre tranquila en medio de las cosas, pero tenemos que tomar la palabra. Imagínense si nosotros leemos la palabra y nos congregamos, pero a veces no la hacemos, pues estoy llevando la carga solo. Entonces, ¿cómo quiere que no tenga estrés? Pero si comienzo a hacer la palabra, vamos a estar cada día esa alma descansada, porque Dios no miente y tiene el poder de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que hoy estoy haciendo la palabra. Entonces, ¿lo de hoy me sirve para toda la semana? ¿Me sirve para todo el mes? ¿Me sirve para todo el año y toda la vida? No. Esa carga es como los dos animales. Tiene que tener puesto el yugo. Llevan el yugo, toman el yugo siempre. En el momento en que deje el yugo, uno sale para un lado y otro sale para otro. Y también no sucede eso. Entonces hay días que sí, la palabra de Dios sí, y uno la está haciendo. Pero la semana siguiente o al otro día, por circunstancias o algo, uno comienza a vivir por vista. Y sale y Dios vive en nosotros. Es como nosotros, como si un animal se sacara del yugo y uno comienza a vivir por vista, a hacer cosas. Y después uno, ¿y por qué Dios no? ¿Y por qué no está funcionando la palabra? No, es que la palabra se cumple y es verdad. Entonces dice, no, pero yo la estoy haciendo y nada. Fe y paciencia. Y si no la estás haciendo, pues lógico, es como irse contrario a la palabra. Contrario a la palabra. El yugo es para andar, ¿qué? Juntos. Dios vive en nosotros. Es que la palabra nos guíe cada día. Cada día. Vamos a ir al Salmo 62, versículo 1 y 2. Salmo 62, 1 y 2. Lo escribió el rey David. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En Dios solamente, acallada, tranquilo, seguro, confiado, sin angustias. David tuvo todos los momentos. David dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, si debo de esperar en Dios? Debo de alabarlo, espera en Dios. Pero también dijo, Dios es mi pastor, nada me faltará. Él me guía a valles ¿qué? Verdes, aguas tranquilas. Él lo hace. La palabra te guía. Entonces, ¿qué sucede lo que dice el rey David? El rey David tenía la posición social más alta del momento, tenía la economía, tenía un ejército, todo para que estuviera tranquilo. Pero David no dice que su alma está tranquila porque él es rey. Y por encima de él estaba solo Dios. Entonces, el de ahí para ahí están todos abajo. Él no estaba tranquilo por eso. Entonces, a veces conseguimos un trabajo y ¿qué? No, usted sí ore porque yo ya tengo mi trabajo y es bueno. Y le cuento el contrato, ¿no? Término indefinido.
Yo estoy tranquilo, término indefinido. Usted que está por cada año, preocúpese. En mi contrato es término indefinido, la empresa es una multinacional, estoy tranquilo. Eso no lo podemos hacer. David tenía todo, dice, solamente está mi alma tranquila, ¿en quién? En Dios. Y David fue un hombre que hace lo de que dijo Jesús. David, los 150 salmos que son, una relación personal con Dios. Lea los salmos, los 150 salmos, y David le dice a Dios que lo ama. David dice a Dios que lo necesita. David le dice a Dios que está preocupado. David le dice a Dios que está alegre. David le dice a Dios sus deseos. David le dice a Dios sus anhelos. David le dice a Dios gracias. David le dice de todas las cosas a Dios. O sea que David, recuerda que estuvo en la palabra. David vivió por gracia, sin él saberlo. Él tomó el yugo. David tuvo esa relación íntima. Y como tomó el yugo, escribe el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muertes, oiga, ¿cómo tiene el alma? Escucha, aunque ande en valle de sombra de muertes, problemas por todos lados, dificultades por todos lados, ¿cómo va a estar el alma? Sin temor. Escucha, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré. No temeré es el alma. O sea, él estaba en medio de los problemas, pero su alma acallada. En medio de la dificultad, pero su alma tranquila. En medio de la adversidad, pero su alma quieta. ¿Quién hizo eso? Dios es mi pastor. Dios te llamó para que camines con Él, pero no con ritos, no con penitencias, no juzgando al otro. Usted, yo era así, usted es pecador. Eso no es la gracia. La gracia es compasión al otro, porque entendemos que si usted ha dado un paso, lo dio fue gracias a Dios. Si estás viviendo mejor, es gracias a Dios. Y es tener compasión del otro para mostrarle la palabra en amor, sin juzgar ni condenar a nadie. Y esa es una parte bien difícil de la gracia, porque me dicen a Mauri, es todo permitido. Entonces, no, que uno no condene a alguien no es que esté avalando las cosas, es que la acción indebida la haces porque Dios no le ha llamado y falta conocimiento. Y Dios es el que lo hace, y hay que orar y darle palabra hasta que diga, oiga, sí es por acá. Y tome el yugo. Entonces David tomó el yugo sin él saberlo. Ahora nosotros lo conocemos, que es la palabra, que Él vive en nosotros. Entonces recuerda, aunque ande en valle de sombra de muerte, hoy podemos estar en cualquier área de la vida en valles de sombra de muerte. Por el trabajo, o una enfermedad, un problema económico, ¿sí? O la incertidumbre, o las relaciones, cualquier cosa. Y uno no ve salida y uno se angustia y se preocupa. Y a veces uno se angustia y se preocupa y no duerme y con problemas en el trabajo y tratan mal a la gente. Y van pasando los días y las semanas y eso que nos preocupaba al mes, a los 6 meses, al año, ya no está. Todo lo que uno pensaba no sucedió. Y los gritos que dimos y las ofensas que hicimos y las noches que dejamos sin dormir y las preocupaciones y lo que dejé de disfrutar, de sentarme a la mesa y disfrutar, de disfrutar los hijos, lo que tenemos, las cosas, todo eso durante el año, ¡ay! Se solucionó, ahora sí estoy contento, se solucionó. Pero espérese, ¿cómo vivió el año? Si nunca pasó lo que usted pensaba, ¿cómo vivió el año? Porque vivimos por vista, porque no tomamos el yugo. Y Dios nos llamó no para cosas religiosas. Conocimiento, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es una relación. ¿Qué tenía David con Dios? Una relación personal pero fuerte. Tan fuerte que David mismo se fue a ayunar y a pedirle a Dios. Se fue a ayunar y a pedirle a Dios.
y triste. Y entonces los empleados, los siervos, la gente que trabajaba con David decía, como está el rey David por el hijo. Cuando se murió el hijo, entre ellos decían, ¿quién le dice a David que el hijo se murió? Si enfermo el hijo, David ¿cómo está? Usted imagine cuando le digan que se murió, pues le dará un infarto. ¿Quién le avisa? Por alguien. Le avisaron a David la mala noticia. David escuchó, se levantó, se bañó, se cambió la ropa y se fue a alabar al Señor, a darle gloria a Dios y a cantarle. Y los que estaban alrededor, asombrados, aterrados. ¿Cómo es posible si usted estaba triste porque estaba enfermo? ¿Cómo es posible si se muere? ¿Cómo va a estar contento alabando a Dios y estar tranquilo? ¿Cómo es posible? David dijo, pues mientras estaba enfermo estaba la esperanza que Dios lo sanara. Y como estaba la esperanza, había un rito en esa época, ya usted no necesita de hacerlo, que era el ayuno. Y él estaba clamando a Dios por eso. Pero en el momento que le dijeron que partió, pues él ya no podía hacer nada. Dijo, yo no puedo hacer nada, sigo mi relación con Dios. Dios es soberano, está en la presencia de Dios y él estuvo tranquilo. Pero eso es por su relación que tenía con Dios, que Dios hacía en él. Entonces, ¿quién va a ser en tu alma? Es Dios, por medio de esa relación. Entonces, para terminar, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. En esa relación Dios nos da la paz, nos da el gozo, nos da el amor, nos da la paciencia. Esa alma callada, tranquila, el alma, lo más profundo. Dios te da sabiduría, pero necesitas todos los días leer la palabra, tener esa relación con Él. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa parte es la que debemos de hacer nosotros, echar toda ¿qué? La ansiedad sobre Él. Y esa es la parte ligera porque es algo que nos dice Dios. Dice, lleva mi carga que es ligera y fácil. ¿Será fácil echar la carga a Dios? ¿Es fácil? Claro, porque usted le cuenta las cosas a Dios. Usted no necesita de ir a ningún lugar. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, la samaritana le dijo, es que los judíos adoran y hablan con Dios allá en el templo. Nosotros lo hacemos en este monte, le dijo la samaritana. Y Jesús le dijo, va a llegar el día que no tiene que ir ni al templo ni en este monte. ¿Cuándo? Cuando Dios viva en nosotros. Y Dios, Jesús murió y resucitó, su presencia está en nosotros. Dios vive en ti. Donde usted vaya, donde usted esté, usted le echa la angustia a Dios, porque está la presencia en ti. Entonces dice, echa toda la ansiedad sobre Él. Y la segunda parte por fe, porque Él tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cuidado, Él tiene cuidado. Cuando usted le echa las angustias y las preocupaciones a Dios, Él tiene cuidado. Y es pedirle dirección. Si nosotros a veces tenemos una angustia y una preocupación, fue porque hicimos de pronto algo que no opuesto a la palabra, le tenemos que contar que nos ayude. Pero a veces suceden cosas, así estemos actuando bien. Así usted está actuando bien como Job. Job no hizo nada malo y todo lo que le sucedió. Soberanía de Dios. Entonces, independiente de todo, Dios nos cuida y a cada uno de nosotros en todas las áreas. ¿Y dónde empieza ese cuidado? Pues en tu alma. Nosotros necesitamos cada día tener esa relación con Dios para que nuestra alma esté descansada. Es una promesa de Él. Qué mejor que en medio de cada día de las situaciones, usted llegue con un alma descansada, o sea, con fuerza. Usted va a poder ver bien las circunstancias y las situaciones, cómo resolver las cosas, porque si el alma está turbada, uno no ve la solución. Entonces, al descansar en Dios, Él nos cuida y usted cada día sale con esa alma tranquila y reposada a ver el milagro de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? El milagro en nuestras vidas. Su palabra que se hace verdad en nosotros. Entonces, familia, ¿qué es la promesa de Dios? ¿Qué es posible vivir?
descansados, porque Dios no miente y su palabra se cumple. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.